Tiene el don de la clarividencia, también confirma la opinión de Fernando, con lo cual va cobrando puntos, puesto que se asimila con el padre Pilón, ilustrísimo parapsicólogo y radiestesista. Fernando, fíjate qué flor te estoy lanzando, que es un don natural, paranormal, pero no sobrenatural, pero que allí existe un fenómeno extraño, un espíritu extraño, que esa mujer, que lo que habla por boca de Amparo Cuevas no es la Virgen. A tal extremo que el padre Pilón ya no puede ir por el Escorial porque corre riesgo su vida, porque claro, los devotos del Escorial pues no les hacen ninguna gracia porque se ha extendido esta opinión. Esta era una de las... Tampoco yo voy a poder ir al Escorial a partir de la segunda. Yo no pienso ir al Escorial, perdón. Rápido, Moncho, porque tengo por aquí muchas manos levantadas. Adelante. Bueno, yo lo que quería decir, una vieja frase que se contaba aquí en el siglo pasado cuando venía un evangelizador protestante de un campesino que le decía: mire usted, si no creo en mi religión, que es la verdadera, ¿cómo voy a creer en la suya? Pues a mí me ha pasado un poco lo mismo. Yo fui educado en la tradición de la religión católica, había cosas que no me creía, que no me interesaban, que no me explicaba. Como veía que había hechos inexplicables, me apunté a muchísimos cursos de parapsicología y estuve estudiando seriamente la parapsicología. Me encontré con que había también muchos fenómenos inexplicables, interesantísimos, pero que las explicaciones eran igual de enrevesadas, complicadas e interesadas que eso. Me leí a la señora Blavatsky, al señor Uspensky y al señor Gurdjieff y los textos del ocultismo, y me encontré con que... Eso debe ser un egregor que dice Fernando Sánchez Dragó, que se ha molestado porque estaba diciendo la verdad. El típico foco de televisión que se rompe, o sea... Al contrario, tranquilos. Al contrario, lleva cuidado que soy aviso del cielo. Yo voy a seguir diciendo lo que... Tranquilo, un momento. Perdón. Bueno, yo creo que es milagroso. Es un foco de televisión que, como suele ocurrir a veces, ha reventado. No. Estaba preparado, Jesús, no digas que... Estaba preparado. Sánchez Dragó, me parece, Sánchez Dragó. Yo confieso, para que el embajador se tranquilice, que me ha costado 5.000 duros sobornar a uno de los electricistas de Antena 3 para que este fenómeno se produjera. Te creo. La verdad, tengo que decir una cosa, la verdad es que se produce muy pocas veces. Este es el programa 60, creo, o 60 y tantos, es la primera vez, y es la primera vez que nos ocurre. Que conste las cosas, pero ha sido un foco, ¿eh? Perdón, termina Moncho porque tenemos que ir allí. Yo lo que quería decir es que creo que evidentemente existen fenómenos que afortunadamente, como decía el clásico, en el cielo y en la tierra, que no nos podemos explicar con nuestra filosofía y que a lo mejor no nos podemos explicar jamás, pero evidentemente hay que ponerle nombres y sobre todo tener teorías importantísimas detrás de ellos y llevar a la gente de un lado a otro por cosas que no se conocen perfectamente, me parece una manipulación peligrosísima que se lleva haciendo muchísimos siglos. Yo no creo en el espiritismo, no creo en la parapsicología y no creo en las apariciones marianas. Y creo que existen fenómenos paranaturales, sobrenaturales, como se quieran llamar, o sea, cosas que todavía no nos explicamos y que además ojalá no nos expliquemos nunca, porque tenerlo todo muy explicado y muy claro iba a ser aburridísimo y no iba a haber coloquios como estos nunca más. Vamos a ver por aquí. Por favor. A ver. Perdón, vamos a dejar a hablar un poco allí. Yo al señor Lagos. Sean breves, eso se lo ruego, ¿eh? Que decía que la Virgen se aparecía. Entonces, yo diga a usted, ¿qué es lo que pasaba a mí? Yo estaba inválida de las piernas y tenía cáncer a los ovarios. Entonces yo pedí a la Virgen de corazón: madre, cúrame, porque tengo un niño pequeño y ¿cómo lo subiré? Entonces le pedí de corazón a la Virgen que me ayudara, al menos a subir a mi hijo, porque yo no podía andar. Estaba totalmente casi inválida ya, y unos dolores espantosos que no se pueden ni contar, ¿no? Al momento yo he corrido lugares de apariciones y no pasó nada, pero al último que he ido, le pedí a la Virgen de corazón: o me curas, madre, o mi hijo quedará solo. Al momento quedé sin conocimiento y cuando he recordado estaba curada, y hasta hoy. Yo llevaba plantillas, no podía andar ni un paso, incluso ya me iban a comprar un carro de ruedas para poder estar ahí toda mi vida ya, y ahora fíjese usted cómo voy, y toda la vida, nunca más me han dolido de las piernas. Señora, ¿Usted qué diría que es esto, señor? Pero señora, existe una cosa muy antigua que se llama la curación por el espíritu. Evidentemente la fe, evidentemente el amor y otras muchas cosas pueden provocar curaciones que parecen milagrosas y que de hecho en cierto modo son milagrosas, pero eso no significa que la Virgen haya descendido sobre usted con su varita mágica y la haya curado. Pues significa claro que sí, su señor. fe la ha salvado. No es mi fe, es la Santísima Virgen que me ha salvado a mí. A mí primero me ha salvado mi alma, primero de todo, y luego mis piernas. Un momento, vamos a hacer otra pausa. Luego... Lo segundo de nada. Sí, adelante, termina. Solamente al padre que decía el milagro del sol. Una servidora ha visto el milagro del sol en Cansardá.
un día que había 10.000 personas. Piensa usted, padre, que había allí, ya le digo, 10.000 personas por lo menos, y todos, casi la mayoría, se caían para atrás, porque el sol hacía tantas vueltas y tantos arcoíris, aquello era espantoso de verlo. Entonces aquello fue un milagro tremendo para verlo, Si les no para parece a ustedes, contarlo. hablemos de estas puntualidades después de la publicidad. bien. Pero me gustaría, perdón, embajador, yo creo que tengo que pedirles disculpas. Usted habla de la cuestión de fondo y quizá tiene usted razón. Evidentemente, a mí me gustaría que en este programa, es decir, hablásemos exactamente de lo que estamos hablando. Sin embargo, le pido disculpas. Quizá he interrumpido lo que no debía haber interrumpido. Vamos a la publicidad en un minuto. ¿Quiere usted aprovechar? Es poco tiempo, pero ¿quiere usted retomar? Antes de la publicidad. Antes de la publicidad, por favor. No, yo lo que porque quería- la última parte del programa me gustaría que fuéramos muy concretos. Yo lo que quería decir es que esa ilusión animista que se remonta a los tiempos de los albores de la humanidad tomó cuerpo primero a través de unas mitologías politeístas que después se fueron refinando, fueron confluyendo en grandes divinidades y luego terminan en los monoteísmos. Pero el fenómeno es el del dualismo, es decir, pensar que hay lo que cree, por ejemplo, Sánchez Dragó, a lo mejor tiene el ¿A mí razón. me estás acusando de dualismo cuando yo soy un antidualista? Es decir, que realmente, ¿Sabes que bueno, no hay si existe ese doble mundo, y si hay un alma y cuerpo, entonces podría haber fenómenos sobrenaturales. Ahora, yo quiero solamente citar un caso, nada más, y termino. Adelante. Hay un gran creyente en este país, porque lo ha demostrado con su obra y con sus hechos, que se llama profesor Laín Entralgo, que hace un año y pico ha escrito un libro que se llama Cuerpo y alma, estructura del ser humano, que dice que la ciencia ya no puede mantener la hipótesis de una dualidad alma-cuerpo, que la estructura del ser humano incluye todas las funciones, tanto físicas elementales como intelectivas, y que por lo tanto la idea de un alma separada, inmortal, etcétera, hay que cancelarla definitivamente. Como aquí se han citado referencias científicas, yo cito el caso de Laín Entralgo, para abreviar, porque yo no puedo exponer todo el problema. Muchas gracias. No hacemos una pausa, volvemos. Y luego me gustaría ser bastante concreto. Adelante, vamos a ello. Pues estamos en la última parte de esta, digamos, conversación sobre las apariciones o sobre los hechos sobrenaturales. Yo le rogaría a todas las personas que han tenido la bondad de estar con nosotros esta noche que a partir de ahora y aprovechando estos 15 minutos de esta última parte, nos concreten por qué creen, fe esa parte, naturalmente, en qué se apoyan, por qué creen, por qué no creen. O sea, que concretemos un poco más todo lo que antes hemos expuesto. Veamos, Rafael, ¿por qué cree? Nada, yo soy católico practicante, creo en Dios, entonces yo creo que para creer primero en las apariciones de la Virgen es necesario creer en Dios. Hay personas que no aceptan a Dios, hay personas que no creen en Dios, hay personas que son escépticos, agnósticos, en fin. Entonces, si no creen en Dios, por mucho que le expliquen, por muchas apariciones que haya, por mucha serie de milagros, por mucho, en fin, un sinfín de explicaciones científicas, una serie de milagros, no van a creer las apariciones de la Virgen. Para mí, para muchos católicos, es algo esto pues bastante importante, este Fátima, este Lourdes, incluso la postura del Papa, que quisiera hablar matizando brevemente, donde el Papa, desde el atentado que tuvo el 13 de mayo en la Plaza San Pedro de 1981, cuando Aliasca le disparó, las primeras declaraciones que hizo fue: una mano me ha disparado y una mano ha salvado mi vida. La primera mano obviamente era Aliasca, la segunda la Virgen de Fátima. Pues el día 13 de mayo se celebraba esta festividad, y a partir el Papa, que es pues bueno nuestro pastor aquí en la tierra, ha ido a una serie de lugares de apariciones de la Virgen, ha estado fomentando la devoción a Fátima, a Lourdes, a Guadalupe, en fin. Entonces esta es la postura que podemos decir un poco de la Iglesia, aunque no oficialmente. Bien, pero esa es la razón donde tú te apoyas. Yo me apoyo en que, bueno, he ido también a unas apariciones aquí en Gibraleón, en la provincia de Huelva, donde la Virgen se está apareciendo, y yo presencié junto a unas 2.000 personas el fenómeno de la danza del sol. Apareció en portada al día siguiente en el periódico de Huelva, y lo más gracioso es que lo tenemos grabado en una cámara de vídeo. Las cámaras de vídeo pues ni están locas ni se sugestionan, graba simplemente lo que ocurre en realidad. Este vídeo lo están estudiando actualmente en Bélgica, y de momento nadie le encuentra una explicación lógica. Además que lo vimos las 2.000 personas que estábamos allí, y yo lo vi. A mí esto no me ha hecho creer en tal aparición, sino son una serie de fenómenos. Bien. Señores. Bueno, pues yo creo en las apariciones porque, bueno, creo fundamentalmente porque es una posibilidad que se puede producir. Segundo, porque yo he investigado el fenómeno de las apariciones, sobre el cual he escrito un coleccionable de 12 capítulos y estoy transformándolo en este momento en un libro. Lo he investigado a fondo
y por ese lado he llegado al convencimiento, digamos, desde el punto de vista intelectual. Desde el punto de vista fáctico, de hecho, desde el año 84 vengo siguiendo las apariciones del Escorial y, al contrario de lo que cree Fernando, lo he profundizado muy a fondo y creo que allí realmente se aparece la Virgen. Y eso es fundamentalmente, y al mismo tiempo, porque sí tengo un testimonio que ofrecer en ese sentido, es decir, yo he visto más de 7 veces la danza del sol en Prado Nuevo del Escorial. He visto cómo el sol comienza a girar sin moverse en su posición, gira destrógicamente de derecha a izquierda, cambia de color el cielo de una forma impresionante, da la impresión incluso de que el sol se te acerca y se aleja, da una tonalidad a todo el Prado misteriosa, al mismo tiempo surge una fragancia también extraña, como de olor a rosas, pero que no lo es, y eso, testimonio desde mi frialdad como persona que ha investigado y me ha acercado escépticamente al fenómeno, y lo he visto, como digo, 7 veces. Josep. Sí, yo querría, a riesgo de parecer pedante o de parecer narcisista, decir que a veces he encontrado personas que me reconocían por la calle y que se han puesto muy contentas. Imagino, cuando alguien ve a Jesús Hermida, debe ser más personas y más contentas. Claro, si tú ves a la Virgen o a algún personaje mucho más importante, entonces tu consuelo, tu gratificación, tu sentimiento de existir en el mundo, porque a mí me llama la atención de que a veces el televidente que no te conoce personalmente, lo que comprueba no es tu existencia real, sino al revés, su existencia real en cuanto que ve algo suprarreal, algo hasta cierto punto sobrenatural como es la tele. Quiero decir que las personas que creen haber visto a la divinidad o haber visto a la Virgen obtienen importantes beneficios para sus vidas, normalmente bastante puñeteras, bastante atormentadas o simplemente bastante aburridas. No hay que descartar este factor y no hay por qué pensar que es necesariamente la Virgen o ningún fenómeno sobrenatural cuando aparecen todas aquellas cosas que efectivamente no nos explicamos con la ciencia en los niveles actuales, que quizá, como dice Moncho, no hace falta que se expliquen nunca. Y quizá lo que me sorprende es que los escépticos, los agnósticos, entonces no somos los que decimos que todo está contado, medido y pesado. Es decir, reconocemos que hay cosas que no las entendemos, que no las sabemos, pero inmediatamente aparecen los ocultólogos, los parapsicólogos, que son los que destrozan el misterio. Los que hablan del misterio son los que lo destrozan, intentan explicarlo, dicen cosas, le ponen nombres como lo del bajo astral, etcétera. Sí que hay importante tradición cultural en esto. Y sobre todo yo no puedo creer en las apariciones de la Virgen, porque cuando se están cayendo la mayor parte de las iglesias de valor artístico y monumental en España y otros países, que la Virgen María se dedique a hacerse construir capillas, me parece un narcisismo impropio de tan elevado personaje. Usted. Perdón, contestándole a usted, yo le voy a decir que yo era cristiana, o sea, en lo cual me ha movido la fe. Yo era cristiana pero no practicante. Entonces, a mí me ha movido la fe, digamos, eso paranormal para ustedes, porque yo le respeto a usted su idea. Pero lo que sí que le puedo decir es que en Boadilla del Monte, donde un montón de personas, como 200 personas o 300, un sábado a las 7:30 de la mañana, llueva, nieve, haga frío o haga lo que sea necesario, estamos allí a rezar un santo rosario, en el cual yo le voy a decir a usted, la danza del sol, yo también la he visto muchas y muchísimas veces, yo no sola, sino muchas de las personas que van allí. Y en segundo lugar, le voy a decir a usted una cosa, yo concretamente estoy esta noche aquí porque creo en las apariciones marianas y porque yo a través de esa persona, que aparte de ser un gran amigo mío, es un gran compañero y le conozco de hace muchísimos años, esa persona no va allí a transformarse como esa persona se transforma y habla a través de la Virgen, porque la Virgen se tiene que manifestar en todos los sitios porque España está muy mal y el mundo está muy mal y necesita que todos los españoles, como el mundo entero, recemos. Y yo, para terminar, he visto la cara en la palma de la mano de ese señor y la cara de Jesús, y eso se lo digo a usted y al mundo entero. Ya lo veo. Bueno, señor Valle. Yo en primer lugar diría que, en resumen, de las auténticas apariciones, la Virgen pide oración y penitencia. Esto hemos coincidido antes todos nosotros, que la Virgen en resumen pide esto. Esto en principio no va contra la doctrina de la Iglesia y
que si se sigue a rajatabla los buenos mensajes de la Virgen, llevan a Jesucristo, llevan al sagrario, llevan a la confesión, llevan a una conversión de la gente. No van contra la Iglesia. Señor Olizola. Yo voy a contestar concretamente a tu pregunta, que es la que ha sido muy específica. ¿Por qué creemos? Yo creo por la autoridad de la Iglesia. Es decir, yo no solamente creo en Dios, sino que creo a Dios y lo que nos dice Dios a través hoy en día de la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Por lo tanto, creo en aquellas apariciones que la Iglesia de algún modo confirma, pues admitiendo el culto público, el culto popular, como pueda ser Lourdes, como pueda ser Fátima, como pueda ser Guadalupe. O sea, eso creo por la autoridad de la Iglesia, no por mi propia ciencia, que soy incapaz de discernir misterios tan profundos. En cambio, no digo escéptico, yo por ejemplo soy vecino de Boadilla. A mí me encantaría que se confirmaran las apariciones de Boadilla, porque a mí me encanta que la Virgen se aparezca en muchos sitios, me encanta. Ahora, yo mientras la Iglesia no se manifieste, tengo que adoptar una postura de prudente cautela, porque creo en las apariciones y en los hechos sobrenaturales por la autoridad de la Iglesia. Entonces yo le invito a usted particularmente a que vaya el miércoles a las 3:30. Eso es lo que me pasa por hablar donde no debo. Claro, empiezo a decir soy de Boadilla. ¿A quién le importa si yo soy de Boadilla o no soy de Boadilla? Moncho. Pues yo, en principio, lo de las 3:30 me ha tranquilizado un poco más, porque si la Virgen se aparece a las 7:30 de la madrugada, realmente la penitencia comienza ya un sábado. Por supuesto que comienza. Al margen de eso, perdón, era una broma que no quiero que nadie se tome mal. Pero pienso que esas bromas son de mal gusto, ¿eh? No, hombre. Yo me parece que no, pero sí. No. Yo soy escéptico, es decir, que no creo en nada, pero no creo que no creer en nada sea el final del camino, creo que es el inicio del camino. Creo que no creer en nada es como creer en todo, pero no tener un dogma y no tener una fe que me impida ver todo lo que hay alrededor. Yo digo que yo creo que hay ese tipo de fenómenos, pero no creo nunca en los intérpretes de esos fenómenos. Podrán existir evidencias, pero nunca creeré en lo que me cuenten los videntes. Y podrán existir grandes gurús, y a mí me interesará mucho lo que digan y lo que escriban, pero nunca me vestiré de naranja, de verde o de amarillo y me raparé la cabeza y diré que todo lo que diga el gurú está bien, porque eso será probablemente por lo que me lleve por un camino muy diferente al camino que es mi camino personal, el de mi pequeña fe personal. Y por lo tanto creo eso, que el escepticismo es no creer en nada y volver a creer en todo, pero en moderadas dosis y conservando siempre mi escepticismo y mi espíritu crítico y sin dejarme llevar a esos grandes rebaños de borregos, ovejas o corderos o como se les quiera llamar. Ya, usted, por favor. Bueno, yo quería deciros que en cuanto a la fe mía, la que yo tengo, primero me la inculcaron mis padres eran creyentes también de la Iglesia, por lo tanto también eran creyentes de María, y creían en María como algo vivo, no algo muerto, no algo que había ya desaparecido y que nunca más habríamos de saber de ella. Y de lo mismo de Jesús, exactamente igual. Como antes, por ejemplo, había dicho el Padre, dice que cuando Jesucristo habló, el Padre cayó, pero Jesucristo sigue hablando y la Virgen María también sigue hablando. En todas las experiencias que yo he tenido en el tema de las apariciones marianas y en otros temas similares, os puedo comentar que la Virgen, cuando fue ascendida a los cielos o asumida a los cielos, subió en cuerpo y alma. En todas las apariciones siempre se aparece también en cuerpo y alma, por lo menos las que podemos considerar como verídicas, porque todas las demás pueden ser visiones y no apariciones. Y que quede siempre claro que la Virgen tiene su propio cuerpo y su propio espíritu, y que cuando en algunas de las apariciones que yo no conozco, todas las que abundan por España, se dice de que la Virgen habla por boca de alguien, podéis ya incluso considerarlas como falsas, porque la Virgen no necesita el cuerpo de nadie, porque ella tiene su propio cuerpo. Esto en cuanto a las experiencias que yo tengo. Yo sí. Creo en la Santa Madre Iglesia. Esto no quiere decir, como antes he dicho, que algunos, esto lo sabemos todos, que algunos miembros de la Iglesia pues se hayan descarriado un poquito y tienen que volver un poquito, porque la Virgen les llama especialmente, son sus hijos predilectos, y nunca hablar en contra de los sacerdotes, porque son hijos predilectos de la Virgen. Y también todos los que estamos aquí sabemos que el demonio existe, igual que Dios. El demonio, dijo la Virgen en un B, los demonios están sueltos en la tierra. Entonces, de todo no hay que rechazar lo que ha dicho Fernando. Y también, refiriéndome a la danza del sol, que habla aquí la gente, pues yo llevo 24 años en Umbe, casi todos los peregrinos que vienen de fuera
ven la danza del sol, yo no lo he visto nunca. Y eso de que mirando al sol después la pradera se ve de otro color, pues eso está más claro que el mismo sol, lo tenemos nuestra claridad transformada de tanto mirar al sol. Yo no lo he visto nunca. Vamos a ver, terminemos con esto. ¿Usted ha visto la danza del sol? No, tampoco. Usted acaba de decir que no. Rafael ha dicho que sí. He ido como 7 u 8 años ya a Umbe. Sí. Yo la he visto en 3 lugares de apariciones. En 3 lugares. La he visto en Umbe, la he visto en el Remei y la he visto en Can Sardá. 3 veces. Yo he visto, digamos, cosas extraordinarias, digamos, que la Virgen me ha dejado ver para poder dar testimonio como estoy dando testimonio en este momento aquí. Ya. ¿Y usted ha visto Yo la la danza he del sol? visto en el Escorial y en Boadilla. Sí, y nuestro amigo Isidro también reconoce Jesús. que ha visto la danza del sol. Jesús. Sí. Y yo. Y tú también, Yo Fernando. vi la danza del sol en marzo de 1967, cuando yo era ateo, cuando yo era pragmático, cuando yo era positivista, cuando yo era materialista y cuando yo era incluso marxista. Y la vi sin creer en ella, sin buscarla, sin saber que existía, y en un punto del globo terráqueo, las escalinatas del Ganges en Benares a las 5 de la mañana, que no tenían nada que ver con el mundo cristiano. ¿Qué es esto? Yo creo que el mundo, que la realidad, que el cosmos va de lo más sutil a lo más denso, y que lo que llamamos fenómenos sobrenaturales son infiltraciones del mundo sutil en el mundo denso. Y por otra parte, como soy muy aficionado a los toros, las rarísimas veces en las que Curro de Romero o Rafael de Paula dan un natural, no es un natural sino un sobrenatural. Perdón, lo único que nos queda, Rafael, lo siento. Lo único que nos queda ya tiene que ser muy breve, perdón. Yo creo en la Virgen porque yo me he salvado por ella, y creo en la Virgen porque yo he visto el sol, he visto la comunión por el aire, no una vez, sino 3 veces la he visto por el aire la comunión. Y creo en la Virgen porque he visto muchas conversiones de juventud, y ahora tienen grupos de oración, están rezando el rosario continuamente, y eso es, desde luego, un don de Dios y de la Virgen Santísima, que los jóvenes recen como ahora estoy viendo que están rezando, y van a viajes a Lourdes peregrinando, que esto es algo para verlo, no para contarlo. Perdón, pero ya lo único que nos queda, es que lo único que quedan, si quieren ustedes conocerlo, es el resultado de la pregunta al teléfono. Si quieren ustedes conocerlo, surge en nuestro país, en muchos países, pero surge de una forma especial y se habla mucho de esos asuntos durante algún tiempo, aunque tengo que reconocer que es algo que a través de los años se va reproduciendo de una manera más masiva o menos masiva. En el fondo lo que hemos oído hablar es de creencias o no creencias. Pero ¿en qué caldo de cultivo se ha desarrollado esta conversación? ¿Creían la mayoría de las personas que nos estaban viendo esta noche? ¿Qué sentimientos tenían hacia lo sobrenatural? Vamos a saberlo porque este es el sentido de nuestra pregunta al teléfono. Primero, la cortesía del millón va para María Dolores Pericer, parece que es Pericer Blanco, de Córdoba, que por cierto sí cree. Pero no está en minoría, porque hemos hablado con 15.259 personas esta noche. 15.259 personas esta noche, de las cuales no creen en hechos sobrenaturales 5.004 de esas personas, sería un 33%. 10.255 personas nos dicen que sí creen en hechos sobrenaturales. Esa ha sido la representación de nuestra audiencia esta noche. 10.255 de las 15.000 dicen que sí creen en hechos sobrenaturales, o el 67%. Por lo demás, cada cual con su fe o su no fe. Este programa está abierto a todos. Muchas gracias y buenas noches.